Desde empate llega un nuevo episodio del Juez dictando sentencia en el día de hoy para hablar de los equipos descalificados, Gigantes del Cibao y Toros del Este, juez. Bueno, en esta ocasión, como bien comentas, quiero tomar una vela en el entierro del equipo de los Toros porque es algo que me llama la atención. Ese equipo tan aguerrido que ganó ese campeonato de la temporada 2019-2020 con el famoso Toro Lío. No había llegado la pandemia todavía. Exacto. A partir de ahí, un antes y después completamente, ese equipo termina 4 años consecutivos sin clasificar a la postemporada, quedando en último lugar. Pero si a eso le sumamos que en los últimos 2 años, desde que se instauró el sistema de agencia libre en la Liga Dominicana, es el equipo o el segundo equipo que más dinero ha invertido en agentes libres y que más agentes libres de renombre fueron adquiriendo, es algo que llama más todavía la atención. ¿Cómo es posible que un equipo con una inversión tan fuerte, con un núcleo de jugadores, porque también tenemos que tomar en cuenta que cuando los Toros se quedan fuera estos últimos 4 años, los jugadores que entran al draft de reingreso terminan siendo importantes en los diferentes equipos que han terminado alzando la corona? Tenemos el caso del Licey con Gustavo Núñez, con Cristian Adame, con el mismo Yadiel Hernández. Yadiel Hernández, en ese caso, cuando venía con el equipo de la Romana, pero también tenemos el caso de Raúl Valdés. Y así un sinnúmero de jugadores de los Toros que han ido reforzando diferentes equipos, pero que cuando están juntos no dan la talla. No sabemos porque el equipo ha ido cambiando constantemente de dirigentes, pero la gerencia tiene un gran peso de culpa en la persona de Jesús Mejía. ¿Por qué? Porque la gerencia es que confecciona el equipo, que independientemente del dirigente que ellos han podido tener en los últimos años, que han tenido varios, no hay forma de hacerlo funcionar ese equipo. Entonces alguien tiene que tener la culpa de que ese equipo no logra los objetivos. Por ejemplo, esta temporada terminan con un desastroso récord de 17 ganados y 32 perdidos. En ningún momento prácticamente estuvieron peleando durante todo el mes de diciembre, nunca estuvieron peleando ni siquiera cerca de una clasificación, con un equipo que si uno ve el récord, uno le llamaría la atención, que es un equipo que está muy por debajo del nivel de la liga, y en el caso de los Toros no es así. Pero ese equipo de los Toros, ese núcleo de los Toros, tampoco muestra como una identificación con la camiseta, que es algo muy importante en la pelota de invierno, en la que los equipos, los jugadores en sí, vienen y van. Tú no te quedas con un equipo igual de una temporada a otra, pero tú tienes que tener un núcleo que haga que esos jugadores que vayan llegando se identifiquen con la causa. Tú no ves ese sentido de urgencia en ninguna de estas temporadas en el equipo de los Toros. Por ejemplo, con el Escogido en su mala racha, tú veías la preocupación en la cara de los jugadores, tú veías que lo seguían intentando, que inclusive había momentos, por eso es que la pelota tú tienes que verla, no solamente ver el resultado, había momentos en que tú veías que el Escogido, los bateadores en sí, estaban en una mala racha de cuando, en uno de esos momentos en los que tú le das bien a la pelota y sale de frente, o tú tienes un buen batazo y te hacen una gran jugada, las cosas no se te salen. Pero con el tema de los Toros, tú no ves a nadie preocupado, tú no ves a nadie como que, ¿qué está pasando aquí? Y ya son 4 años quedando en una situación de desventaja con respecto a la liga, 4 años prácticamente eligiendo primero o segundo en el draft de nativos, en el draft de novatos, pero entonces ese equipo no saca. Ronnie Simón fue un jugador más valioso la temporada pasada o antepasada. Pero entonces, ¿cómo es que los Toros, aparte de los jugadores que traen de la agencia libre y de los jugadores que van drafteando, no pueden lograr algo que sea, no te voy a decir que te traiga el campeonato, pero que te ponga a competir? Mira el caso de las Estrellas, tienen 3 años consecutivos llegando a finales, ahora son el equipo que gana la serie regular, es un equipo que se mantiene en pelea, pero es el equipo que decidieron no creer en la agencia libre, pero que los Toros, las Estrellas tienen a los Toros como su cantera. La mayoría de jugadores que mantienen a las Estrellas en competencia vienen de los Toros, ya sea en cambio
o ya sea uno o dos que han dejado los toros libres para traer un jugador de otro renombre, que lo terminan firmando las estrellas y termina dando los resultados esperados. Entonces es un tema fuerte de gerencia que tienen los Toros del Este, pero los Toros lamentablemente no tienen una directiva, primero que le duela al equipo, primero que vean pelota ni siquiera, porque la gente de Central Romana, lo primero que ni siquiera hablan español. ¿Pero cómo así? Claro, porque Central Bueno, Romana... pero si gastan tantos cuartos es porque le duele el equipo. Es que Central Romana es de un grupo de extranjeros, que ellos tienen ese equipo de los Toros del Este en la Romana como una empresa social, es con prácticamente una fundación, que ellos le dedican, hay tantos millones de años para ese equipo, ahí están, toma. Pero nadie de esos directivas que ponen el presupuesto del año para el equipo de los Toros se sienta ni siquiera a ver un juego en la temporada. Tal vez cuando ya están metidos en alguna serie final, una vez cada 10 años. Pero a esa gente no le importa eso. Y en la Romana yo no veo a nadie. Primero, yo no conozco a nadie que sea fanático de los Toros. No sé si es que esa gente no tiene fanáticos, qué es lo que está pasando. Pero a nadie le preocupa ese equipo. Bueno, por eso es que se siente menos, porque tienen menos fanaticada. Pero es algo que y uno no escucha los gritos. Es algo que me llama la atención. Pues ¿cómo es posible que en una liga de 6 equipos simplemente tú tengas 5 compitiendo, tú tienes a uno que se sale de la media, pero de ese equipo tú no ves que a nadie le importa que ese equipo esté o no esté? Mira, el Licey terminó ganándole 9 juegos de 10. La Estrella le ganaron 9. Perdió el primero y le ganaron 9 consecutivos. Y la Estrella también le ganaron 9 de 10. Solamente con esos dos equipos, los Toros tenían 2 y 18. ¿Quién se para de ahí? O sea, es algo increíble para esta liga. Aparte de, no sé si es que Jesús Mejía, por el tema de ser hijo del presidente de la liga, no puede ser despedido. Es algo que tampoco le hubiera sentido en ese aspecto. No, es que él tiene un contrato garantizado por 3 años. Pero es que a todo el que lo firman es garantizado. Le falta otro. En caso de que tú firmes, por ejemplo, a un dirigente o a un gerente por un año y tú lo canceles a mitad de temporada, ¿no tienes que terminar de pagarle? No, lo que pasa es que garantizado solo el primer mes. Bueno, pues prepárense a la gente de la Romana que le toca otro sótano, porque todavía queda otro año de Jesús Mejía. El año que viene, tranquilo, que no van para ningún lado, y le toca su otro sótano para completar 3 de 3. El equipo más consistente de la Liga Dominicana. Háblame de los Gigantes entonces. Los Gigantes del Cibao. Pero y esa risa burlesca. Es que los Gigantes del Cibao son el equipo más... Son el equipo más plumo de la Liga Dominicana. ¿Qué? Increíblemente lograron quitarle ese puesto a las Estrellas Orientales. Porque los Gigantes del Cibao, y no le hablo de los últimos Pero años. los Gigantes ganaron último que las Estrellas. Sí, pero es que los Gigantes, cuando tú ves los campeonatos de los Gigantes, para ganar los 2 campeonatos que tienen, tuvieron que cruzarse con la Estrella en la final. Empezando por ahí. No le han podido ganar todavía ni siquiera uno de los 4 grandes en una serie final. Y a todo esto, súmale que las veces que los Gigantes han llegado a final es con super equipos, sin tomar en cuenta las veces que teniendo esos super equipos ni siquiera llegan a la final. Aparte de eso, sabemos de los Gigantes de finales de la década del 2000, principio del 2010, que tenían esos super equipos que ganaban las series regulares, con los Nelson Cruz, con los Kendry Morales, con los Juan Francisco, ahí más o menos del 2005 al 2010, que prácticamente dominaron la liga. Solamente pudieron llegar a 2 series finales, 2009 y 2010, sí, contra los Leones del Escogido y Tigres del Licey. Terminan perdiendo, pero es un equipo que aunque se ha mantenido en la lucha, solamente ganan series regulares. Y a eso súmale que apuestan por la dupla, porque si algo ellos han tenido en su historia es que son un equipo de reciclaje. Todo lo que votan los demás equipos, ellos terminan tomándolo. Yuneski Maya, ¿de qué Yuneski Maya estás hablando? Bueno, Yuneski Maya ya ellos cogieron lo que quedaba de Maya. ¿De qué Yermin Mercedes hablas? Ya Yermin Mercedes ni pelotero es. Yermin Mercedes da para ser DJ del equipo el año que viene y poner música en medio de los juegos. Pero en este caso me refiero a su gerente, su flamante gerente general y a su dirigente. Y el campeón, el gerente aquí en Lidón. Sí, pero es que campeón, ¿en cuántos años han tenido Pipi Urrueta, No, espérate. actual gerente? Llevó al Licey a una final como gerente cuando descansó Novoa, que él tomó el equipo. Ahí es como que gerente. vamos, gracias por En el llegarme a ese 18. tema. Ahí es que hablo de... Pipi Urrueta es el perdedor por excelencia de la Liga Dominicana.
Pero ¿y cómo así? Pero por lo menos llega a la final. ¿Cuántos campeonatos tiene Pipi Urrueta? 1. ¿Cuántos años tiene Pipi Urrueta que llegó a la Liga Dominicana? Llegó en 17-18. 17-18, correcto. Del 17-18 para acá estamos hablando de 7-8 años. En esos 7-8 años, 8 años. tomando en cuenta que Pipe llegó con el Licey, Pipe no entró de que con Estrella, con Toro, con Gigante, llegó por arriba, llegó por la cabeza de la liga. Y con el Licey, lo primero es que pierde una final contra las Águilas. Pierde contra los Toros. Del 18. Pierde la final del 20 contra los Toros. Contra los Toros perdió la final. Sabemos que ese era el año del Torolío, que era un equipo prácticamente imparable, pero él inclusive, el primer juego de esa final, el Licey lo gana, apabullantemente. Pero con el perdedor que tenían de manager, tenían que terminar perdiendo, claro está. Después que el Licey se termina dando cuenta de que Pipe no es la fórmula. El comeback de las Águilas, luego de estar abajo un 1-3, él con los Gigantes. También, exacto. Luego de que el Licey se da cuenta de que Pipe no es la fórmula, terminan sacándolo del equipo. Él regresa al Lidón de la mano de los Gigantes del Cibao y con Águilas y con Gigantes del Cibao llega a la final del 21 en contra de las Águilas, teniendo también un equipo muy robusto, el de los Gigantes, que tenían a Marcelo César Zuna. Valdés, Marcelo Zuna, el mismo Sirí. Urrutia. Ese fue el año de la pandemia. Estaban ganando 3-1 la serie, ya con las Águilas contra la pared, y el perdedor de Pipi Urrueta termina perdiendo 3 partidos consecutivos. Ya estamos hablando de 3 finales corridas que pierde. Las 3 finales que ha llegado, todas las pierde. A eso le sumamos que sigue con los Gigantes y termina ganando como gerente en el año que vencen a las Estrellas Orientales, en el 2022. Pero tuvo que toparse con Estrellas Orientales, que son los únicos 2 campeonatos que tienen los Gigantes hasta Pero el ya tú momento. estás hablando con odio ahí. No, Tú eres un hater es con datos. de porque Pipe. Te estoy diciendo que Pipe llega primero al Licey, que es el equipo más grande del Lidón. A las 2 finales que llega, las pierde. Después con los Gigantes, pero no estamos hablando de los Gigantes de los 90 que perdían 50, de 45 juegos perdían 50. No. Estamos hablando de los Gigantes que están en una época que tienen, sin temor a equivocarme, por lo menos, si no es el equipo más sólido, tiene que ser el segundo equipo más sólido en la historia de los Gigantes. Aparte de la década de los 2000 que no pudo alzarse con la ¿Pero corona. cuál? ¿El de este año? No. Este que ha trabajado Pipe Ok, desde el 21 ok. para acá. Sí. Tiene que ser uno de los equipos más sólidos de los Gigantes, porque inclusive esa corona del 22 El de 21-22 no es segundo en muchos equipos. parecía que ese equipo era para ganar varios años consecutivos. Y en el 23 termina sin ni siquiera llegar a la serie final. En el 24, supuestamente ese equipo de los Gigantes era mejor que varios equipos de Grandes Ligas. Hay que se murieron de repente, Hanser Alberto y el capitán. Pero es que Moisés Sierra. ese equipo está muerto desde arriba, señores. Pipe colombiano. ¿Quién le dijo a los equipos de Lidón, llámese Licey y Gigante, que Pipe tiene la fórmula del agua tibia y que Pipe es... Pero tiene un campeonato y 3 finales. ¿Y qué es lo que tú Pero quieres? un Es que ganar es difícil aquí en cualquier lado. Porque una cosa es, tú haces como Fernando Tati y montar un núcleo de jugadores y enseñarle a competir y mantener ese equipo llegando a series finales. Y otra cosa, tú tenías un super equipo como lo tiene Pipe, tanto con el Licey como con los Gigantes, y solamente tenía un campeonato. Mira, por ejemplo, Pipi Urrueta, el mejor ejemplo son los Marlins. ¿Cuál era el equipo de Pipi Urrueta hasta el año pasado? Él estaba en los Marlins. Marlins y anteriormente en Arizona. En Arizona. Pero los Marlins salieron de él ahora, a final del 2024. Pero salían de él y de todo el mundo. ¿Y qué equipos son los Marlins? Los Marlins están pensando en competir. ¿Desde cuándo a los Marlins no les interesa competir? Es tanto así que los Marlins logran una clasificación sorprendente a los playoffs en el 2023. Y lo que hacen ellos para tratar de poder repetir eso es cambiar a todos los jugadores importantes que tenían para ellos asegurarse de que no van a volver a meterse a playoffs. ¿Qué te hizo Pipe, juez? Bueno, Pipe me hizo perder varias finales que parecía que estaban encaminadas a que los Tigres, como demostraron, por ejemplo, el año pasado, que era un equipo que no era favorito en ninguna de las etapas, que las Estrellas Orientales eran sin dudas el equipo
a vencer en la serie final, que inician la serie final ganando 2-0 y terminan recuperándose, algo que ha hecho el Licey en su historia, con Pipe nunca se pudo hacer. Y a eso súmale que en una temporada de pandemia, que ni siquiera hay fanáticos en las gradas, tú estás ganando una serie final 3-1 al mejor de 4, tienes el juego para dar el puntillazo final en tu casa, luego te empatan la serie 3-3 y tienes el juego decisivo también en tu casa y terminas perdiendo. ¿Cómo tú me puedes defender algo así? Dejen